Ramiro Marra educó a los cucas de Blender. Bueno, Bueno, está bien. Vos pensás que es podemos difícil tener también. buena relación, pero con la distancia Ahí correspondiente está. de un periodista con un liberal. Ramiro, Tampoco relaciones carnales. no. Ramiro, vos has sido una de las personas que desde el principio, desde antes de que la gente se subiera a la mileineta, lo defendías, incluso cuando no había evidencia, incluso cuando no había arrancado la gestión, siempre diste la cara, siempre diste notas, etcétera. Al día de hoy, ¿te es más fácil defender a Milei o te es más difícil defender a Milei? Por supuesto que es más fácil y más un día como hoy, que se cumple un año. Quiero aclarar que hoy igual es el Día de la Democracia. Hay una ley que dice que es el Día de la Democracia. Feliz Día de la Democracia Feliz Día de para la todos. democracia. A todos. Y creo que se ha mejorado la democracia, porque ahora tenemos una dirigencia política que tiene el gran desafío de que lo que promete en campaña lo va a tener que cumplir. Porque tenemos un presidente que lo hizo. ¿Crees que Parte, cumplió eso? ¿Crees que cumplió con Mirá. las promesas que hizo? Para mí, yo tenía muchas expectativas, por supuesto, sobre este gobierno y la superó. ¿En No, qué cosas superó? En todo sentido, en términos económicos, la verdad que yo pensé que iba a ser más difícil. La recuperación, que iba a ser mucho más difícil todo lo que teníamos que pasar por delante. Cuando vi lo que pasaba en la campaña del año pasado, donde había una política monetaria expansiva simplemente para ganar una elección, me dio miedo. Dije, uy, nos están dejando algo muy complicado. Y la verdad que me sorprendió. ¿Y vos crees que ya se está recuperando la economía? No es una creencia mía, lo dicen los números. Cuando uno ve los datos económicos, ve una recuperación, siempre considerando y respetando a la gente que la está pasando mal, porque tampoco se puede festejar la economía argentina mientras haya un solo pobre, ya no se puede festejar. ¿En qué números ves esa recuperación? La recuperación de los salarios de los últimos meses, la caída del riesgo país y sobre todo el funcionamiento de un modelo económico que está sustentado por el superávit fiscal, el equilibrio fiscal, que es la nueva palabra que empezamos a tener, a aceptar en la Argentina. Equilibrio fiscal. El presidente insiste mucho con esto y la verdad que los argentinos la entienden y es por eso que acompañan, con el apoyo. ¿Tuviste gente que se dio vuelta en este tiempo? Gente que a tu alrededor que no lo bancaba y te dijo, che, después de este año tengo que decir que tenías razón, Ramiro. Sí, por supuesto, pero no me gusta hablar de cuestiones personales de mis allegados, porque mis allegados capaz se basan en subjetividades o en la cercanía. Prefiero ver datos de estudios de opinión que dicen que está pasando. ¿Y te pasa de cruzarte, por ejemplo, con seres humanos que te dicen, che, yo no estoy a favor de esto, me parece que está mal, no Supuesto. veo lo que vos ves? Por supuesto. ¿Qué tipo de diálogo tienen? Algunos me lo dicen en buenos términos, otros por Sí, supuesto por en malos términos. sacando los malos términos, ¿te cruzás, por ejemplo, vas a comer a un lugar con amigos y alguno tenés que no sea libertario? Sí, ¿cómo no voy a tener libertarios? No nos apoya el 100% de la Por Argentina. eso. Y, ¿Y qué es te- bueno, y es bueno que no se apoyen el 100%, porque también se da una discusión. Lo que a veces pido es, ¿y cuál es la contraoferta o el contramodelo que me ofreces? Porque si es lo que teníamos antes no funcionaba. Bien, y no ves esa respuesta, ves que como que no la tienen. Creo que es el gran desafío que tiene la oposición, construir un contramodelo a este modelo para poder discutir, porque si no siempre vamos a discutir sobre el nuestro, que también es un mérito que tenemos. La discusión se vino a nuestro lado. Antes estamos discutiendo las cagadas que se mandaban los gobiernos anteriores. Ahora estamos discutiendo los beneficios que está trayendo este modelo. Los otros se mandaban cagadas, ustedes traen beneficios. Y sí, porque lo dicen los datos. Aumentó la pobreza desde que asumió Javier Milei. No, aumentó- ¿Eso les preocupa? El dato no es el correcto, o sea, Pero lo perdón. mide el INDEC. No, pero te voy a contar cómo se mide el dato, perdón. Contame. Primero, Hashtag. el dato que nosotros Te voy a teníamos en el contar. primer semestre eran las políticas económicas que eran del año anterior, que era la réplica. Pero si uno ve los últimos meses está cayendo, lo puede ver en el dato de la UCA, está circulando en La UCA, el Twitter. dato es 43, va a cerrar el año contra 44 el año pasado, estamos en los mismos niveles. Estamos en los mismos niveles y los últimos meses, que es cuando se empiezan a UCA, ¿no? sentir La las medidas que Universidad se Católica. tomaron en el primer semestre, porque todos dijimos que no iba a ser inmediato. Es más, es uno de los datos que me sorprendió, la recuperación que hay en ese sentido de los últimos meses. Ahora, Ramiro, en El dato que salió, el último dato que salió en el INDEC es del segundo semestre, del segundo trimestre. Sé cómo se mide la que eso- pobreza, que eso- también, pero es no- el dato oficial. no te lo estoy- Aumentaron la estoy pobreza contando en a el la gente. semestre. Sí, le estoy contando a los televidentes y no a vos. A los suscriptores, mejor dicho. Que lo que hace es tomar el promedio de los meses. Entonces, si uno tomaba ya el último mes, ya veía una recuperación. O sea, ahora, si lo tomamos con el de la UCA, que está más actualizado, hay una caída. Y seguramente los datos oficiales van a dar también esa caída. Ahora, Ramiro, en el medio vos hablás de las promesas cumplidas, ¿no? Y está claro que
la demanda central con la que llega Milei al poder tiene que ver con la inflación y en ese sentido hay, digamos, un nivel de cumplimiento, si querés. Pero la promesa de la dolarización, la promesa de la eliminación absoluta de todo tipo de impuestos cuando asume y a los 10 minutos Luis Caputo aumenta el impuesto país, después lo baja, pero baja lo que él mismo había aumentado. La promesa de liberar el cepo, digo, hay un montón de cosas, o la promesa de gobernar por plebiscito, digamos, esto es más de una entrevista, Milei lo planteó públicamente que si no tengo las herramientas, si no tengo el Congreso, voy a mandar todo a plebiscito, lo que fuera. Hubo un montón de cosas donde tuvo que ceder, por lo menos ante la propia política que tanto denostó, o negociar cuanto menos. Te lo respondo. Cuando fue la campaña el año pasado, por suerte fuimos a muchos programas de televisión y pudimos profundizar sobre este tema. Nunca dijimos que la dolarización era de la noche a la mañana. Al revés, llevaba un proceso de tiempo. Es más, voy a contar una infidencia. Un día me llama Javier y dice, ¿vos dijiste que la dolarización era al otro día? Le digo, no, Javier, me sacaron un... Y también, y también el tema de los plebiscitos, no fue necesario. ¿Sigue siendo un objetivo la dolarización? Yo creo que la competencia de monedas es el objetivo y después los argentinos decidirán qué moneda utilizar. Hoy se está hablando de que se está trabajando en una regulación para que los precios puedan aparecer en dólares cuando uno va al supermercado. Pero sí, o sea, el objetivo es la competencia de monedas. Si pagas en dólares o pagas en pesos. Chicos, yo Sí, me dejan Bitcoin. Diego, quiero pudrirla, porque usted Pudrila, cortemos Diego. con tanta dulzura. A mí no me Menos mal parece que Hugh justo Jackman. evaluar un primer año en términos de, digamos, dijimos que estaban rompiendo los billetes desde la tercera bandeja de Boca Sí. y que el que tenía un manguito salía rajando a comprarse 3 shampoos para sacarse los pesos de Lata de encima. atún. O las latas de atún famosas de Osvaldo Bazán y tuyas, que ¿en qué moneda ahorro? Bueno, en latas de atún. Un año después, exigir dolarización me parece que es exigir mal. Lo que tenemos que medir es, ¿hay un primer año que se puede evaluar con control de inflación, con un dólar que no se fue a la mierda? Podemos pensar si después del sinceramiento de la macroeconomía, lo que no se podía mencionar la palabra ajuste, ¿ustedes recuerdan? Claro. Yo tengo De acuerdo. 1000 entrevistas encima donde no me hagas decir ajuste, te decían antes. Bueno, después del acomodamiento de la macro, hay que ver cómo sigue, por supuesto. Después de esto es, o estalla todo y no hay crédito social, o el primer año pasa. Si uno mide el primer año contra todas las cosas que a mí personalmente podés objetar, parece que es un muy buen año. No es un año, podríamos haber estado en un lugar muchísimo más complicado. Debilidad parlamentaria, sin representación territorial. La Libertad Avanza era, déjame sintetizártelo en una imagen. Hace un año y medio eran un box de Selket. Selket es el bar. El restaurante ese que está ahí cerca de River. Eran 6 tipos. Entonces lo que digo es, veamos también la curva, veamos todo este primer año, y después hay que ver qué pasa el segundo año, qué pasa con el dólar, qué pasa con la macro, qué pasa con la política de Trump. Hay muchas cosas por ver, pero tenemos que marcar la cancha para evaluar. Me parece Miremos de que dónde se largó. una cosa. en tu diagnóstico falta, digamos, el contrapeso, porque todo lo que vos decís es cierto, pero también hay más pobres, la industria está destruyendo empleo, hay una situación muy complicada que por eso Hay yo una le pobreza que preguntaba a él, explotó después ¿no de la parece devaluación el de... gobierno estar prestándole atención a eso? Sí, mucha atención a la macro, sí, mucha atención al universo financiero, pero por eso yo le preguntaba a él, ¿les preocupa el aumento de la pobreza? Porque no parece haber ahí una mirada y una atención. Perdón, te lo respondo, vuelvo a insistir. La pobreza, si lo usamos en datos económicos, que me cuesta hablar de datos económicos porque detrás de un dato hay personas. Como bien decía Manu recién, estamos a los mismos niveles que el año pasado. Después, el AUH se ha mejorado. Después hay un programa de primera infancia que se ha mejorado. Hubo una asistencia. Por supuesto que después hay circunstancias, o sea, no se pudo hacer todo. Pero que mucho se hizo, nadie lo puede negar. Buena campaña. Buena campaña esa. Buen eslogan. Estoy viendo ayer lo estoy viendo ayer y se me vino a la cabeza. Salió bárbaro, por suerte. Juan, y vos querías decir sí, algo. No, se me ocurren 2 respuestas para lo que planteabas, Diego. Por un lado, si bien coincido en parte, también me llama la atención cómo la paciencia siempre se le tiene para gobiernos no peronistas. Como que ese discurso con el que coincido al 100%, de que bueno, hay que ver... La premisa que dijiste, quiero que me la repitas a ver si entendí bien. ¿Vos decís que hay más paciencia para gobiernos no peronistas? En la opinión Desde los pública. medios públicos, sí. Mi experiencia como televidente es así.
se le tiene mucha más paciencia a los gobiernos Yo tampoco no peronistas. Yo miro Blender, Entiendo que yo miro Epa que Blender, no, no miro. Bueno, yo miro Epa TN. que no, Yo miro Blender. Y la segunda es cuánto puede, y va para los dos también, cuánto puede tirar el gobierno con ese argumento, digamos. O sea, ¿cuánto te rinde ese argumento? En un confuso episodio estoy jugando en dupla al Sí, no, me truco llamó con la atención, Marra. me llamó la ¿Cómo atención. soy aliado en Es este periodista, es transitorio? periodista. No, Además lo que- tiene a los periodistas de nuestro bando. Marra. Déjenlos allá. Chicos, este especial está armado, todos tienen un chumbo abajo de la mesa Señor, porque ahora y no sabe, es así, no Es de sabemos, Tarantino, no Tarantino. sabemos Vamos para todos, qué. todos midiendo a ver quién es quién. Está- Yo está- ya empecé con Jove de una, ¿viste? Porque yo también le tiré el hagamos primer tiro para decir. Después, en algo yo tengo que coincidir con Noé Vamos. y vamos contra ellos dos y así tenemos que ser. Ahora viene. Chicos, es una conversación. Es como jugar al No TEG. llegaremos al Si trato sos de lacaniano, la prensa. coincidimos en eso también, como para... señora. Bien. Ah, porque usted es psicóloga, la licencia. ¿Es lacaniana? Soy de Blender. Está muy bien. Hincha de Blender. Está- Perdón, Diego, vuelvo al presente, ¿no? Porque estamos haciendo el balance del primer año de Milei, podemos hablar mucho del gobierno de Alberto, se ha hablado mucho del gobierno de Alberto, le podríamos dedicar 5 especiales al gobierno de Alberto y a todos los que en algún momento Temáticos. lo votamos, pero quiero volver en este especial al primer año de Milei. Y hay un tema, Ramiro, que me interesa, todos pueden opinar, porque me parece que es un tema que ha generado mucha polémica, que es el tema de los jubilados, ¿no? No solamente desde las medidas, ¿no? Que en su momento se discutió sobre los aumentos de las jubilaciones, ahora se está discutiendo el tema de los recortes del PAMI, sino también una línea discursiva que todavía quizás no tiene un reflejo tan claro en una medida que tiene que ver con el tema de quién merece recibir una jubilación. Si las personas que no hicieron aportes durante la cantidad de años que deberían haberlo hecho merecen una jubilación y cuál va a ser la postura del gobierno con respecto a este tema, porque yo he escuchado voces más oficiales y menos oficiales, algunas que son militantes y otros que son funcionarios, hablando sobre este tema. Vos, Ramiro, ¿creés que para el gobierno es una prioridad los jubilados? Mirá, no es un tema para el gobierno, es para todos los argentinos. O sea, hay un compromiso asumido de que hay gente que tuvo aportes que tiene que recibirlos. Se puede medir de diferentes maneras el tema de los jubilados. Podemos hablar de la jubilación en dólares, cómo ha recuperado. Podemos hablarlo en términos reales, ajustado por inflación. Y estamos viendo que ya estamos a niveles similares a los del año pasado. Entendiendo que el primer semestre tuvimos que soportar todo lo que nos habían dejado. Cuando hablamos de la herencia, que recién veía preocupación por eso, hablamos de la herencia del primer semestre. Ya este segundo semestre no estamos hablando de herencia, estamos hablando de los réditos que está trayendo nuestro modelo. Después, por supuesto, podemos tomar otras medidas. Por ejemplo, ayer veía un dato del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se multiplicó por 2 gracias a todas las medidas económicas que tomó el gobierno. Ya estamos hablando casi de 60.000 millones de dólares, si no recuerdo mal. ¿Y por qué las jubilaciones perdieron poder de compra? ¿Por qué hoy compras Por eso- menos por con eso una estaba- jubilación por eso- mínima que hace Por eso un estaba año? acordando, o sea, ¿qué número tenés vos que están perdiendo menos? Tienen menos poder de compra. ¿Pero con- por qué número? Yo tengo un número que ya es muy chiquito, una diferencia muy chica. Yo tengo que el último dato que vi era un 5% un En el 5%. neto de la jubilación sí, pero por ejemplo cuando vos le sumás el tema medicamentos del que tanto se habló la semana pasada, ahí también hablas de Sí, poder de podemos compra. hablar de... Igual me parece, Pero Ramiro, ya, que hay algo... un dato importante. No soy un especialista en el tema del PAMI, por supuesto, todos lo saben. Y tomo con mucha... Yo no lo sabía. No, nunca me metí Pero en ese yo tema. no estoy acá para Soy un sabelotodo Estoy a- menos de eso. estoy Te acá puedo, pa- te puedo hablar de todo menos de eso. Estoy acá para presentar. No, lo digo así porque no quiero que tomen como mi voz como una voz oficial al no ser un experto y un tema tan sensible. Pero estaba leyendo ciertas noticias periodísticas de que se han modificado ciertas cosas del trámite ayer. Entonces, para también actualizar a los suscriptores de Blender de que hubo cambios en el día de ayer que capaz no se contaron tantos como lo que se habían contado hace 2 semanas. Bien. ¿Cómo ves la comunicación del gobierno, Ramiro? Un éxito. Un éxito. Tiene hasta el logo ahí con mi cara, todo. Mirá. Es cierto que es tu cara. Es cierto, es la cara de Marra en el sol. Sí, Te hago una pregunta, Ramiro. ¿Qué es la oficina del presidente? Que tuitea, pero no se sabe desde ¿Es qué acá, lugar. acá donde estamos? ¿Es acá? ¿Soy yo? Es exactamente esto. Por supuesto que es la representación de todos los argentinos que han votado al presidente, de la mayoría de los argentinos. ¿Y quién le paga el sueldo que escribe ahí? ¿A quién? ¿Quién le paga el sueldo que maneja esa cuenta de Twitter, por ejemplo, entonces? ¿Quién le paga el sueldo? Dice, como se pagan todos los sueldos de la gente que trabaja dentro de un gobierno. Con la tuya. Spoiler, claro. Es Con la tuya. Juan Doe. Seguramente, y con la Juan tuya Pablo también. Carreira. Y la es mía. Juan Doe, me Sí. imagino. Es Juan Pablo Carreira, el director de comunicación digital del gobierno. O sea, no... Si quieren hablamos de un sueldo en particular, no tengo problemas. O sea, yo estoy hablando de índices que engloban a muchos más argentinos. Pues si no personalizamos
la economía de las cuentas fiscales, que no me parece que es la manera correcta de hablar de economía, pero no tengo problema de hablar de sueldos particulares. Hay nombres puntuales que aparecen igual. Sí. O sea, más allá de, ¿no? Digo, lo que está nombrando Manu, por ejemplo. Sí, puede ser que Personas muchas que veces surgieron. la política se individualice en nombres particulares, yo trato de no individualizar. Yo creo que esto no es el mileísmo, yo creo que es el liberalismo encabezado por una figura preponderante como Javier Milei. Está bien, pero ¿Es? mientras vos decís ¿Seguro? eso, ¿Qué hay- cosa? Que no es un mileísmo. Porque las comparaciones con el... te lo pregunto también a vos, Diego. Las comparaciones con el kirchnerismo a nivel batalla cultural, a nivel simbología, a nivel presidencialismo, Quiero que- son altas. Creo que el mayor mérito que tiene nuestro presidente es poner a las ideas por arriba de él. Hablando de autores que hablaban de estas ideas hace muchos siglos. Él sí, pero los que lo votan también. Él sí, no yo puedo coincido. hablar- él sí. no puedo generalizar de lo que lo votan porque hay de todo, nos vota de todo. O sea, no puedo estar diciendo quién nos vota y quién no nos vota, porque cuando ya tenés más del 50% de apoyo, yo te puedo hablar de quiénes nos votaban cuando éramos el 5%, que defendíamos las mismas ideas que ahora. Ese es otro mérito que tenemos. No nos fuimos acomodando en base a la intención de voto o en base a Pero, la por imagen. ejemplo, el tema casta, que al principio era como muy rígido, qué es casta y qué no es casta, y de repente, no sé, entra un Scioli y demás, y de repente es como, no, bueno, te lo esto respondo, no es casta. te lo respondo. No, primero no es rígido, cada uno puede dar su definición de casta. Vos decís que no Mi es definición tan de casta y clara la definición. definición de casta y la definición de casta que utilizó el presidente mucho tiempo es todo aquel que no quiere cambiar el status quo, que quiere que se mantenga todo igual. Después, o sea, bienvenido, bienvenido que sea que ustedes se quieran sumar. Si ustedes se quieren Claro. sumar a la fuerza del cielo, por supuesto que van a Igual dejar hay eso algo que casta. es importante, Si quieren que es- insistir con las medidas que fracasan, son Yo castas. siento que las personas como yo no somos aceptadas en la fuerza del cielo, Ramiro. Por tu forma de pensar. Sí. ¿Está bien? Entonces no Sí, puedo. obvio, es una cosa, estamos alineados en forma de pensar. Bueno, entonces Y está bien que y está bien que piensen de una manera distinta. puede ser como Scioli y cambiar la forma de pensar, Gali también. Claro. Vos sos muy rígida en tus pensamientos. quizás ese es mi problema. Claro. Sí, los liberales somos muy abiertos en ese sentido, no somos gente tan cerrada, gente tan dogmática. ¿No? ¿No creen que son dogmáticos? Eso me No, interesa. para nada. ¿Por Es qué? una de las esencias, porque nos adaptamos al mundo actual. Entendemos que el mundo va progresando, va cambiando de pareceres y estamos constantemente... ¿Pero no pensás que Javier es dogmático? Él tiene No. ideas bastante, o sea, que sostiene hace muchos años, teóricas, es decir, que vienen de una línea incluso antes de que se aplicara, que la sigue sosteniendo al día de hoy. No, es un tema tiene un tema de valores, que es mucho más importante que las ideas. Pero también Valores. tiene de ideas, valores. teórico. ¿Vos crees que suponete si les fuera bien el año que viene y tuvieran una representación en el Congreso muchísimo mayor, intentarían derogar el aborto? No creo que sea una discusión que haya que dar. Es una opinión personal. Es Pará. derecho a la vida es- el derecho a la vida es un tema. No creo que sea un tema para discutir, porque todavía hay muchas cuestiones pendientes en Argentina y ya la discusión se dio a su debido momento. Y suelo no meterme en ese tema. Entiendo que te quieras meter en ese tema, No, porque pero obviamente pará, no me tenemos quiero- tantos éxitos pero pará, económicos, entonces Ramiro. tratemos de hacer quilombo por otro lado. Pero No, pero pará, yo no manejo esta conversación, yo no... Ah, tírate el los tema. Son los señores, pero están hablando de cambios de ideología, de si son dogmáticos o no, y vos mismo hablaste de valores. Como el derecho a la vida para un sector importante es un valor, bueno, lo que te estoy preguntando es si hay pensada una idea no es un de... tema que esté en agenda hoy. Bien, Yo es tengo importante. una pregunta para vos, Ramiro, más en lo personal, que creo que también has tenido un año de mucho aprendizaje desde la campaña el año pasado. Has tenido greatest hits en distintos momentos, el atún fue uno de ellos, el de la Eso fue el año pasado, cuando Bueno, te convenía digo, tener de atún. No conviene más tener atún. de Pasaporte campaña a español. campaña. El de que los chicos pueden aprender la ESI vía el Eso fue porno. la campaña y también gracias a la oportunidad para poder aclararlo. A ver, Ya automáticamente la media hora de decir eso salía a aclarar que no estaba bien lo que dije, que fue un malentendido. por eso Y, digo, o sea, y claramente la aclaración obviamente tiene menos menos vuelo, relevancia que la claro, viralización. en las comunidades kirchneristas, obviamente la aclaración y le pido disculpas no. A nosotros nos pasa lo mismo, Ramiro, del otro lado. Sí, No claro. entiendo, por eso pará, por Sin ir eso, más lejos, por eso Ramiro, tengo, perdón, pero por sin eso, más lejos. por eso Perdón. prefiero venir a Blender y no ir al Ramiro, no ir pero al No, carajo. lo que te iba a decir es. Porque lo acá que te puedo decía hacer es- aclaraciones que allá no Ramiro, pero tienen sin ir ¿Pueden más lejos. aclarar de qué están hablando? No, yo lo que Yo le soy iba a la decir abuela es- del baile, les tengo No, las corté a camperas y propósito, ustedes pará, bailan. la ¿De qué están hablando? La corté a propósito para que no se repita algo que yo ya dije que estaba mal. Perdón, yo iba- Y si tuviste iba una opinión a ir a sobre nada la más- ESI. Dijo No, que fue una frase en una pornografía nota. se aprendía más que con la ESI. Automáticamente dije que estaba mal Está bien, pero digo, planteado como lo perdón, había porque- dicho. Déjame terminar solamente esta pregunta. Lo que te decía es que tuviste varios greatest hits y un año de aprendizaje. ¿Qué aprendiste después de este año con respecto a las declaraciones que das, con respecto a hablar sobre determinadas temáticas? Porque creo que has ido cambiando.
Sí, por supuesto, porque la responsabilidad de defender al gobierno la tomo con mucha más seriedad que capaz cuando no teníamos esa responsabilidad. Entonces, por supuesto que tuve cambios y es una parte de la madurez, que también es una esencia del liberalismo, porque como nos vamos ajustando a los tiempos, nos vamos ajustando a los roles que nos tocan. Se habló mucho de un enojo de Karina Milei con vos. Sí. ¿Es real? ¿Cómo está tu relación con ella? Yo estoy bien con todos los miembros de mi espacio político. Pero tenés el Y bloque también estoy... partido, ¿Qué? Pero el bloque está partido, en definitiva, en la legislatura. El bloque que vos integrás. No me parece que es lo importante hablar de bloques, sino de ideas. O sea, yo entiendo que ustedes tienen que hacer crónicas de lo que pasa en la política detrás de escena, pero mi rol, del cual estoy muy contento, es de defender a este gobierno y salir de todos esos ruidos políticos que no ayudan a la construcción de ningún espacio político. Y esto lo aprendí de ver los fracasos de otros partidos políticos, como puede haber sido las internas de Juntos por el Cambio o las internas del peronismo. Entonces lo único que puedo hacer es hablar bien de todos los dirigentes políticos de mi espacio político. Pero a él le puede importar. Sí, Claro, claro. el Manu bloque tenía algo pendiente también. El bloque se parte porque Karina no quería que vos seas presidente del bloque. No, ¿Y vos no tengo esa misma Sería información. Pilar Ramírez, ella, la actual. ¿Y por qué presidenta se parte? No tengo esa misma información. La verdad que a mí me importa cómo votar. Después los cargos, los lugares, todo eso. Creo que todos tenían mucha expectativa que yo tenga un lugar mucho más importante en este gobierno. ¿Y vos? Y no lo tuve. ¿Y qué Y pasó? acá estoy defendiendo, porque a mí no importan los cargos. Yo soy muy feliz en el sector privado. Acá Manu, como ha ido a mi casa, también ha ido a mi empresa y sabe... Una patineta. ¿Quieren contar algo? ¿Quieren ¿Eh? aprovechar? No, tiene una patineta, Ramiro. No, que sigo se que le mueve la caía mal. patineta. No, Estaba sí, enojado, sí, ya se le pasó el enojo. Pero ha ido a mi empresa, que siempre Full fue marketing. una empresa donde abrí las cámaras, donde todos pueden venir Blender un día a conocer, a ver cómo se Latina. trabaja en un broker de bolsa, porque amo el sector privado y no hago política por los cargos. Ok. Hay algo, yo ya me imagino, vos ponías. Y aparte disfruto mucho venir a Blender y... Tenés Ponías que el tener ejemplo, tiempo para Ramiro, eso. de Sí, tengo tiempo, por suerte. cuando dijiste esa frase desafortunada que inmediatamente pedís disculpas, pero planteabas que el kirchnerismo utilizó eso para, etcétera, etcétera. Y ahora, respecto a lo que también Juanita decía hace un rato de las similitudes eventuales entre los libertarios y el kirchnerismo, automáticamente yo pensé, por ejemplo, en que últimamente, o por lo menos en los últimos 6 meses, cada discusión de algún referente libertario, por ejemplo, con Ernesto Tenenbaum, termina recordándole una frase de Tenenbaum desafortunadísima, pero de hace una década prácticamente. También aclarada, ¿no? También aclarada en reiteradas oportunidades, pero siempre termina en eso. Hay similitudes ahí. Yo, es más, quizá la pregunta corresponde más para el resto, porque yo ya puedo anticipar que cuando hable de la relación de este gobierno con el periodismo, con la prensa, Ramiro me va a decir que se terminó el monopolio de los micrófonos, que ahora todos tienen la posibilidad de hablar y que a la prensa le molesta eso. Digamos, yo ya más o menos conozco el discurso oficial respecto a ese tema en particular. En algunos puntos incluso hasta coincido, porque es cierto que se plantea mucho esta idea de si Cristina puteara a periodistas como hoy putea Milei a periodistas sería un escándalo nacional. Probablemente sí, pero también es cierto que Milei no solamente llegó al gobierno ya puteando, sino que probablemente buena parte de la sociedad lo votó porque puteaba. O sea que en ese sentido tiene un respaldo en algún punto, por lo menos desde el punto de vista social, y que nuestro laburo lamentablemente adquirió niveles de desprestigio en los últimos años probablemente también. Eso no justifica seguramente el maltrato. Entre una puteada, Pero es entre un una ítem, puteada, ¿no? entre La una relación con la puteada prensa. y una persecución, me quedo con una puteada. Y son ustedes los periodistas los que contaban que el kirchnerismo los perseguía. No, perdón. Hubo una persecución con la FIP, con el Banco Central, con la CNB. Yo, cuando no era parte de un gobierno y era opositor a un gobierno, sufrí todas esas persecuciones. Y sé que muchos periodistas también. Porque Y vos Ramiro- venís, El INADI, perdón, vos el INADI, venís de- el INADI vos me venís tuvo del una persecución política. peronismo. Vos venís del peronismo, ¿no? No, del menemismo. Ok. Bueno. Es diferente. Bueno, No, es no sé una si versión quién del se va el peronismo en Es eso. un o sea, estadio del no. peronismo. Un estadio del peronismo, sí, del menemismo. Sí, 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 es. Has cantado Y la además ma- pensé que iba a ir pizza también, champagne nada más. No, la pizza Ya está viene. llegando. Ah, está, no te viste, preocupes. como era, la producción era muy obvia. Eh. Me gusta que se estén. El No, lágrima de es que a zurdo, veces- el lágrima de zurdo, a veces, champano. a veces ser Lágrima de obvio, zurdo. a veces ser Ah, obvio bueno. te hace ganar. Está, ¿viste? Te cambia, te hace más tranquilo. Claro. Chicos, Ramiro se tiene que ir y vamos a despedir a Diego también. Les agradecemos mucho a los dos por haber venido, por haber participado.